Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Continuando con estos martes de cuidado intensivo organizados por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y el posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Alberto Medina, quien es médico en Oviedo, España, de la Universidad Central y el Hospital de Asturias, y es miembro integrante del grupo de ventilación mecánica WIVENT, y quien en el día de hoy nos va a proponer un algoritmo de abordaje de manejo ventilatorio de pacientes con patologías obstructivas. Le agradecemos al doctor Medina su participación, y luego de la presentación de él, como siempre, tendremos lugar para preguntas y comentarios. Muy buenos días y muy buenas tardes, doctor Medina, y muchas gracias por su valiosa participación. Hola, ¿qué tal? Eh, es un placer estar con vosotros hoy aquí. Yo lo primero que tengo que deciros es que soy pediatra y lo que pasa es que trabajo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital que veis ahí arriba del Hospital Universitario Central de Asturias, que está en el norte de España y como bien has dicho, pertenezco al Grupo Internacional de Ventilación Mecánica WIVEN, al cual tengo el honor de pertenecer junto con Aureo y con otras personas que están incluso aquí presentes. Después, además de eso, tengo pertenezco también a la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y a la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. Y entonces, hoy me habían pedido que os hablase un poquito del tema de obstructivo. Paciente obstructivo y cuál es el manejo, cómo lo hacemos nosotros, ¿no? El manejo de ese paciente del, que tenemos bastantes pacientes obstructivos, porque dentro de los pacientes obstructivos que tenemos son las bronquiolitis, que no es algo que vosotros tengáis en adultos, pero que si nosotros los analizamos desde el punto de vista fisiopatológico se parece mucho a cosas que vosotros tenéis. No tengo ningún conflicto de intereses en relación a esta charla, con lo cual vamos para adelante. Estos son los objetivos de la charla. Hay cosas que me gustaría repasar desde el punto de vista de fisiología. Creo que son importantes, sobre todo para cualquier médico en formación, conocer las características estáticas dinámicas y el resumen de las mismas, que es la constante de tiempo. Después me gustaría centrarme en lo que son los mecanismos de atrapamiento, algo que no tenemos muy claro muchas veces y que solamente nos quedamos en el tratamiento dinámico, o si acaso un poquito el colapso distal, pues por ese conocimiento que tenemos de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en adultos o las displasias broncopulmonares en niños, ¿no? Y por último, me gustaría centrarme en la estrategia ventilatoria. Voy a centrarme fundamentalmente en la parte de paciente en invasiva, ventilación mecánica invasiva, pero voy a dar unas pinceladas rápidas de ventilación mecánica no invasiva y de alto flujo. Ya sé que es bastante controvertido. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar por lo que es el repaso fisiopatológico. Y en el repaso fisiopatológico es fundamental conocer un concepto, y el concepto es el de la constante de tiempo. Bueno, pues no sé si todos lo tenéis claro lo que es el concepto de la constante de tiempo, si lo tenéis incorporado a vuestra vida diaria en la unidad de cuidados intensivos, pero es algo que es muy útil a la hora de programar nuestro respirador. Es un concepto que no es un concepto de ventilación mecánica, es un concepto de física. Y para estudiarlo bien, este concepto de física, lo que tenéis aquí es un cuerpo de Maxwell. El cuerpo de Maxwell es la forma más sencilla, no es la mejor, por supuesto, y el grupo Wiven ha publicado hace poco un artículo relacionado con esto, pero yo quiero irme a lo más sencillo, luego podríamos discutir cosas mucho más complicadas, ¿no? Pero es un muelle conectado a una caja de rozamiento, y lo que todo el mundo entendemos es que si yo desplazo el muelle hacia abajo una determinada distancia, como veis ahí abajo, una longitud, el muelle no se va a desplazar inmediatamente, sino que va a seguir un proceso exponencial de desplazamiento hasta completar todo ese desplazamiento de la caja de rozamiento. Aquí lo ve representado. ¿Y cuál es el resumen de todo esto? Que yo necesito 5 constantes de tiempo para completar el 99% del proceso. Con una sola constante de tiempo solamente habré completado el 63% del proceso, con lo cual
En medicina muchas veces nos creemos que las cosas pasan mágicamente y que el aire desde el respirador va a llegar de forma inmediata, se teletransporta al alveolo y no es así y no podemos, y tenemos que esperarnos nuestras constantes de tiempo para que se complete la entrada o se complete la salida del gas, a no ser que haga una cosa que es ventilar por volumen control, como veremos más adelante. Esto, aunque no os lo creáis, lo tenéis todos los días en la vida real. De por la mañana cuando os levantáis, hoy hace muy poco vosotros, ya hace un poquito más porque aquí es mediodía, eh, vais a ducharos, abrís el grifo y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en llegar agua caliente? Pues son 5 constantes de tiempo, porque el proceso de llegada del agua caliente a la ducha es un proceso exponencial que dependerá de muchas cosas, pero entre ellas, pues la potencia del calentador que tengáis, la distancia al calentador que tengáis, pues esto es exactamente lo que tenemos en la vida real en nuestros pacientes. No es lo mismo tener un paciente restrictivo que tendrá una constante de tiempo corta o un paciente obstructivo que tendrá una constante de tiempo larga. La constante de tiempo no es más que el producto de la compliance y resistencia, que son las dos constantes que nos resumen las características básicas de nuestro aparato respiratorio. Por una parte es la parte estática, la compliance, y por otra parte la parte dinámica del movimiento de flujo, que estaría representado por la resistencia. Y ahí ya veis cómo hay una curva de volumen de presión-tiempo en volumen control, en la que diferenciamos dos partes, una que representa la resistencia, es la diferencia entre pico y presión plató, siempre y cuando programemos la pausa o hagamos la pausa inspiratoria, y después la parte estática está representada por la diferencia entre la presión plató y la PIP, ambas dos medidas en condiciones estáticas, y eso es lo que ahora conocemos, gracias a Marcelo Amato, como la driving pressure. El valor normal que tenemos nosotros en pediatría es entre 0,15 y 0,2, pero sabéis que pues a lo mejor en adultos estamos hablando de 0,3, 0,35, eso sería un valor normal. Bueno, pues desde el punto de vista práctico, en la vida real, en nuestra UCI, nosotros no tenemos que ventilar a los pacientes siguiendo reglas de cocina o recetas de cocina, es decir, este paciente vamos a ventilarlo porque lo hayamos calificado como una enfermedad de membrana hialina, por ejemplo, con una estrategia. Porque a lo mejor la membrana hialina, o bien, por ejemplo, un meconio, ese meconio es un ejemplo mucho mejor. El meconio es una aspiración de meconio que puede estar en el alveolo o puede estar en las vías aéreas, con lo cual vamos a tener dos patrones diferentes completamente y eso lo voy a poder diferenciar en base a la constante de tiempo. Y ahí veis que un paciente obstructivo fundamentalmente va a tener alargada la constante de tiempo porque las resistencias son más largas, mientras que un paciente restrictivo con, por ejemplo, el meconio en el alveolo va a tener la constante de tiempo más corta porque la compliance es más baja. Y esos son los objetivos que veis ahí. A un paciente normal lo que vamos a buscar es una oxigenación, una ventilación normal. Pero hay veces, como por ejemplo en el paciente obstructivo, que eso no lo puedo conseguir. No puedo conseguir, como veremos más adelante, una ventilación normal, porque si intento normalizar la PC2, lo que voy a producir va a ser una lesión pulmonar seguro, porque necesitaremos unos picos de presión o unos volúmenes inaceptables. Con lo cual, lo que tengo que asegurarme es algo más sencillo, asegurar que entra el gas, asegurar que sale el gas. Que si entra el gas, eso significará algo, que el flujo es cero al final de la inspiración, y si sale el gas, significará algo, que el flujo es cero al final de la expiración y no tendremos atrapamiento dinámico. En el restrictivo, que será para otro día, lo que tendremos que asegurarnos es reclutar el alveolo para intentar oxigenar adecuadamente a ese paciente. La segunda parte, yo creo que es una parte compleja, por tanto, os pido que tengáis mucha atención en esto porque vamos a repasar un poquito lo que son los mecanismos de atrapamiento. Y hay tres mecanismos de atrapamiento. El atrapamiento dinámico, el colapso de la vía aérea distal, que aquí tenéis que es típico de bronquiolitis prematuros, displasia broncopulmonar en niños pequeños, pero vosotros tenéis algo en adultos que es exactamente igual que la displasia broncopulmonar en recién nacidos, que es el EPOC. Eh, Esto, lo que podríamos hacerlo así, un ejemplo, es el dibujito que veis ahí a la derecha, y es que las vías aéreas distales son fácilmente colapsables, son blanditas, o no están formadas o es que están destrozadas, y eso hace que se puedan colapsar bien por la compresión de los alveolos alrededor o bien porque la salida del gas produce un efecto Venturi. Y esas paredes, entonces, por ese efecto Venturi, durante la salida del gas y solo durante la salida, van a unirse y evitar la salida de ese gas que está atrapado.
Como veis, el atrapamiento dinámico es más fácil de explicar porque es que la vía aérea es estrecha, típica del asma, y que si yo le doy tiempo a vaciar, pues acabará vaciando. Y por último, hay un mecanismo que es el mecanismo valvular unidireccional producido por las secreciones, que muchas veces no pensamos en él, porque no es tan frecuente en adultos, pero en niños es muy frecuente, sobre todo en las bronquiolitis, que son muy secretoras, y por ejemplo, el síndrome de aspiración de Mecón. Y eso lo que pasa es que ese moco que está en el medio de la vía aérea, cuando hincho el alveolo, cuando va entrando el gas, las vías aéreas se separan, con lo cual puede entrar el gas, pero cuando voy vaciándolo, esas vías aéreas van reduciendo el tamaño y se van acercando a esa secreción y por tanto llega un momento en que cierran completamente la salida del gas y queda atrapado el gas. Es un atrapamiento valvular unidireccional. Bueno, ¿cómo vamos a ver cada uno de esos atrapamientos? El dinámico es el que más tenéis en la cabeza y es un atrapamiento en el que vais a poder verlo en la curva de flujo. En la fase expiratoria, como veis en la gráfica de arriba a la izquierda, hay una señal, una figura típica que vemos que hay flujo al final de la inspiración y eso hace que nos diga que tenemos un atrapamiento dinámico. Pero además lo podemos comprobar con la maniobra expiratoria y entonces ahí vemos que aparece una auto-PIP, que es una PIP mayor que la programada, y eso pues nos está reflejando claramente que tengo el primer tipo de atrapamiento. ¿Qué pasa con el segundo tipo de atrapamiento? Como he dicho antes, este es derivado de ese efecto Venturi, es una de las posibilidades, y al salir el gas, lo que pasa es, como veis a la izquierda, aquí arriba a la izquierda, las paredes entran en contacto y entonces ya deja de haber flujo. No detecto flujo al final de la expiración, y por tanto hay un flujo cero, con lo cual puedo decirme, estoy muy tranquilo, no hay atrapamiento. Lo que puedes asegurar es que no hay atrapamiento dinámico, pero no puedo asegurar que hay otro tipo de atrapamiento hasta que le haga una pausa expiratoria. Al hacer la pausa expiratoria, el efecto Venturi deja de existir porque ya no hay movimiento de gas, con lo cual las paredes se separan, como veis aquí arriba a la derecha, y entonces en ese momento, cuando estoy haciendo la pausa expiratoria, puedo detectar lo que está pasando más allá de esa zona de obstrucción, es decir, en el alveolo, y puedo ver cuánto aire está atrapado, cuánto gas está atrapado, reflejado de forma indirecta a través de ese pico de presión que tenemos, de esa presión de autopic que tenemos. ¿Qué significa esto? Que es un atrapamiento en el que no es dinámico, no está derivado de que no le estemos dejando tiempo para salir el gas, pero lo podemos medir porque tenemos una maniobra que es la pausa expiratoria en la que podemos medirlo. Por eso nosotros lo llamamos atrapamiento no dinámico medible para diferenciarlo del siguiente, que será el medible, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Este atrapamiento, el segundo, es el que se describió ya hace muchos años, los años 70 aproximadamente, como la teoría de la cascada. Uno de los que la estuvo describiendo fue Tobin, y en el que se decía, bueno, es que este tipo de atrapamientos, si somos capaces de vencer ese colapso poniendo pi extrínseca, entonces nosotros vamos a poder sacar ese gas, que ahí veis el barquito que pasa en esa teoría de la cascada, de la esclusa. Eso lo sabéis muy bien, la gente que trabajáis en adultos con EPOC, porque decís, bueno, pues cuando yo detecto esto, le pongo una PEP extrínseca del 80% de la PIP total y de esa forma puedo ayudar a sacar el gas. Pero vamos al más complicado. Y el más complicado es que estamos ciegos, porque esas secreciones, como veis, cuando saque el gas, aparece que no aparece flujo, porque el flujo es cero, aquí lo veis en el dibujo de la izquierda, está totalmente colapsado, o sea, cerrada la salida, pero sigue habiendo atrapamiento. Y cuando le hago una pausa, lo que está midiéndose es lo que está pasando más proximal al tubo, no más distal, es decir, en el alveolo, con lo cual voy a estar ciego porque hago la pausa y me sale la PIP que está programada. La única forma de detectar correctamente este atrapamiento es titulando la PIP, es decir, haciendo una modificación de la PIP de punto en punto y midiendo lo que pasa en la zona donde yo puedo verlo, que es cuando está hinchado el alveolo, es decir, en la fase inspiratoria. En otras palabras, tengo que ir subiendo la PIP punto a punto y ver su repercusión sobre la presión plato. A veces es complicado entender esto, pero aquí tenéis los resúmenes de las cosas que estamos diciendo. Veis los tres tipos de mecanismos
y como el primer mecanismo, que es el dinámico, lo detecto fundamentalmente en la curva de flujo, puedo detectarlo en la pausa expiratoria, pero el segundo mecanismo, que es la autopip no dinámica medible, no lo voy a detectar en la curva de flujo, pero sí que lo voy a detectar en la pausa expiratoria con la autopip, cosa que ya no voy a poder hacer en el tercer tipo de mecanismo en el que voy a estar sin flujo cero y sin autopip. Para poder hacer un análisis estructurado de estos tipos de atrapamientos, pues para eso que hemos creado este algoritmo. Es un algoritmo muy sencillo, aunque no lo parezca, pero lo primero que tenemos que empezar es arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda empezamos valorando la curva de flujo y si veo esa imagen, está claro que es el primer tipo de atrapamiento. Y la solución de este primer tipo de atrapamiento es alargar el tiempo expiratorio, de alguna forma, o bien porque disminuye la frecuencia respiratoria o bien porque disminuyó el tiempo inspiratorio. Eso me va a traer con repercusión directa de aumento del pico de presión. Pero en el momento que nosotros ya vemos que no aparece el flujo cero, que aparece flujo cero al final de la expiración, no puedo descartar que no haya otro tipo de atrapamiento. Y ahí es cuando hago la pausa expiratoria. Si aparece esa imagen de autopip, eso quiere decir que sin ninguna duda tenemos un mecanismo tipo 2. Y ahí es cuando puedo titular la PIB, pero ya sé un punto de partida, que es el 80% de la PIB total. El caso es que si resulta que veo que no aparece autopip cuando hago esa pausa expiratoria, no puedo descartar que exista otro tipo de atrapamiento que es el tercero. ¿Y cómo lo hago? Pues hago una pausa inspiratoria, mido la presión plató, lo apunto en un folio, un papelito, veo cuál es voy haciendo una tablita como esta que vais a ver aquí, y lo que apunto va a ser la PIB y la presión plató. Y voy subiendo punto en punto, punto a punto la PIB. Y veo la repercusión en la pausa inspiratoria, es decir, en la presión plató. El caso es que si la presión plató va quedándose igual o disminuyendo, entonces sigo aumentando la presión de PIB extrínseca. En el momento que suba la presión plató, me vuelvo a un punto anterior. Esto es exactamente lo que aparece aquí en la parte inferior. En este caso, ¿cuál sería la mejor PIB? Pues sería 11, que me lleva a una presión plató de 16. Y esto, si sabemos un poco de fisiología respiratoria, la presión plató en condiciones cuando nosotros tenemos el paciente sedado y relajado refleja la presión transpulmonar y cada presión transpulmonar refleja un volumen pulmonar. Si yo tengo una presión transpulmonar de 16, eso quiere decir que tiene menos volumen dentro de los pulmones que si tiene 17. Y la única forma de hacerlo, de que esto haya pasado en este paciente, es porque se ha disminuido el atrapamiento al subir la PIB. Esto es exactamente la explicación de todo esto. Bueno, pues conociendo todo esto, que es las bases fisiopatológicas de todas estas cosas, nos vamos directamente a ver cuáles son las estrategias ventilatorias que tenemos en los pacientes obstructivos. Pues yo creo que esto lo sabéis muy bien, son todos los tratamientos posibles que se nos han ocurrido a lo largo de la historia para el tratamiento de un paciente obstructivo. Pues oxígeno de bajo flujo, oxígeno de alto flujo, muy de moda ahora, la CPAP, dos niveles de presión, pues a veces nos integramos en los pacientes. En pediatría hay gente que dice, pues vamos a utilizar la ventilación de alta frecuencia. En adultos ya sé que no la utilizáis y a algunos se le puede ocurrir, ¿y por qué tenemos que pasar la ECMO? Porque no somos incapaces de ventilar básicamente a los pacientes y en algunos casos oxigenar. Pero vamos a intentar analizar qué es lo que ocurre con el apoyo no invasivo. Muy rápidamente, porque me gustaría ir hacia el apoyo invasivo. Pues aquí tenéis tres opciones: el oxígeno de alto flujo, la CPAP y la presión de soporte. ¿Y qué es lo que vemos nosotros cuando revisamos artículos? Pues que el alto flujo, los defensores del alto flujo dicen que puede tener un efecto CPAP y tienen todos esos efectos que veis ahí. La CPAP, pues dice, bueno, pues incremento la capacidad residual funcional y efectivamente si aumentas la capacidad residual funcional y sobre todo si estabilizas las vías aéreas bajas, puedes disminuir el atrapamiento en estos pacientes. Es el efecto PIP, ¿no? Y la presión de soporte no solamente hace esto con la PIP baja, la EPAP, sino que si al meterle una IPAP, lo que vamos a hacer va a ser disminuir el trabajo respiratorio al disminuir la presión pleural negativa que tiene que hacer el paciente. Bueno, pues ¿cuál es la CPAP que nos dice la literatura que es buena para las bronquiolitis? Que sabéis que las bronquiolitis van a tener sobre todo los mecanismos de tipo 2 y de tipo 3 de atrapamiento. Pues según estos artículos de Christophe Minés y de Sandrine Esuri, por ejemplo, la CPAP
adecuada sería entre 6 y 8. Por ejemplo, va a ser una PIB de 7, más o menos la que podríamos pensar. Y el problema es que el alto flujo no hace esta PIB o esta CPAP ni siquiera con unos flujos de más de 2 litros por kilo por minuto. Como mucho tenemos 4, pero es que lo peor es que no es eso, es que además no es estable. Con lo cual, aquí uno de los investigadores más importantes del mundo a nivel de respiratorio pediátrico, que es Robin Derkemania, y lo ves, ha publicado este artículo recientemente diciendo, bueno, si el alto flujo funciona, sí, puede ser que funcione, no lo discutimos, que pueda tener una disminución del trabajo respiratorio, que disminuya la CO2, pero no va a ser por efecto CEPA. Ya veremos más adelante cómo hay un artículo muy bueno de adultos que esto pues parece que lo ratifica. ¿Y cuál es la explicación que nosotros damos? No solamente nosotros, sino que ahí tenéis un artículo del año 21 en el que dice, bueno, ¿y por qué el alto flujo pensamos que está funcionando? Pues tiene una explicación muy buena, que es la de una combinación de dos efectos, el efecto Bohr y el efecto Haldane, que estudiamos en la prehistoria cuando hacíamos medicina hace muchos años, y es que esto está relacionado con esos efectos, hacen que exista un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina. Vamos a ver, si resulta que no pensamos que la CPAP, perdón, que el alto flujo tiene un efecto CPAP, y por tanto, si no tiene un efecto CPAP, no va a cambiar el SUN. Si ese SUN no cambia, pues entonces vamos a tener la misma PO2, pero lo que puede pasar es que por las turbulencias que genera en la vía aérea superior, lo que pase es que aumente la eliminación de carbónico. Ese aumento de la eliminación de carbónico va a hacer que el paciente se respire más tranquilamente, más va a disminuir la frecuencia respiratoria, todos tenemos la sensación de que está mejorando y además hay otra cosa que hace, como disminuye el carbónico, la curva de asociación de la hemoglobina se desplaza hacia la izquierda y eso hace que aumente la saturación directamente. A igual PO2, por ejemplo, hay 60, cuando se desplaza hacia la izquierda de la curva roja a la curva verde, pues vamos a tener mejor saturación. Es decir, estamos maquillando el problema. El paciente no le hemos mejorado el reclutamiento porque no tiene efecto shunt, perdón, no tiene efecto de reclutamiento y por tanto no ha mejorado el shunt, pero sí ha mejorado la saturación. Con lo cual, la enfermería está muy contento, los médicos están muy contentos y al día siguiente, cuando el niño esté peor, pues será porque no hemos actuado a la hora de reclutarlo. Pues bien, esto que yo estoy diciendo de forma teórica, pues aquí tenéis este artículo buenísimo de Máximo Antonelli, publicado hace 2 años, en el que hace exactamente, demuestra exactamente esto. Y demuestra que la presión transpulmonar que necesita un paciente en ventilación no invasiva en 2 niveles de presión, en CPAP o alto flujo es la misma, es decir, quiere mover la misma cantidad de gas, pero resulta que cuando mueve esa misma cantidad de gas lo va a hacer con menor trabajo respiratorio si lo hace con ventilación no invasiva en 2 niveles de presión que con CPAP y alto flujo. ¿Por qué? Porque la ventilación en 2 niveles de presión lo que está haciendo es generando presión alveolar y por tanto va a disminuir la presión pleural negativa. Además, veis que el alto flujo no tiene un efecto de reclutamiento, por tanto, el mismo shunt va a tener y el mismo PF, mientras que la ventilación con CPAP o 2 niveles de presión, por su efecto de la EPAP, va a reclutar más alveolos. Y luego ya es otras cosas que no voy a entrar en ellas porque me llevaría más tiempo, pues resulta que el strain que se produce por el alto flujo es muchísimo mayor que si podemos tener con la no invasiva, con la CPAP. Traducido a la vida real, pues nosotros hemos publicado este metaanálisis del alto flujo y la no invasiva y la CPAP en pediatría y lo que nos hemos encontrado es esto, porque no solamente nosotros lo hemos publicado, hay como unos 10 o 11 ya metaanálisis de análisis del alto flujo con respecto a CPAP y la no invasiva y lo que tenemos la conclusión es que la no invasiva a los pacientes más graves van a ser mejor. Cuando a los pacientes son más leves, es decir, prácticamente podríamos decir que no necesitan absolutamente nada, podrían ser tratados perfectamente con alto flujo, pero lo que habría que hacer es analizar los costes de efectividad, como veis en este caso, que esto es de pacientes de Colombia, y veis que para el sistema de salud colombiano, el alto flujo con respecto a la CEPAP no es coste efectivo. Con lo cual yo me lo pensaría. Y en el asma, pues tenemos 2 ensayos clínicos en pediatría, creo que en adultos no tenéis, comparando alto flujo y CEPAP, perdón, alto flujo y oxigenoterapia de bajo flujo en urgencias
y este es de España y este es de Chile. Y en ninguno de los dos casos el alto flujo es mejor que el bajo flujo para pacientes asmáticos, con lo cual a mí me costaría mucho justificar, tanto en eficacia como en efectividad, el uso de alto flujo en pacientes obstructivos. Con lo cual, a lo mejor tenemos que pensarnos en esto, que es el momento de todo ese boom que hubo del alto flujo, porque era fácil de colocar, pues a lo mejor porque el paciente pensamos que está más cómodo, pues a lo mejor tenemos que desescalar el uso de terapias que no son realmente eficaces. Y respecto a la no invasiva, esto es nuestra experiencia, fue un trabajo ya publicado hace mucho tiempo, pero que fue la serie más grande del mundo de ventilación no invasiva pediátrica. Y veis que en pacientes con broncoespasmo o bronquiolitis, la probabilidad de éxito, no fracaso, quiere decir intubación de la no invasiva en este tipo de pacientes constructivos, pues es mayor del 80%. Con lo cual, si seguís el protocolo que nosotros estamos enseñando y que enseñamos en Wiven y que vamos a enseñar en los cursos online que vamos a estar desarrollando en los próximos meses, que este es el algoritmo que llamamos ICEMAP, pues os va a resultar más fácil realizar la ventilación no invasiva. ¿Y qué pasa con la ventilación invasiva? Pues la ventilación invasiva, quien desarrolló la ventilación no invasiva del paciente obstructivo fue un señor que se llama Tuxen, fundamentalmente en los años 80 y 90. Y el último artículo, ese es el artículo que pone hipercapnia permisiva, es como una declaración de intenciones. Y esto lo tenéis que grabar a fuego en vuestra cabeza, porque si queréis hacer una ventilación invasiva de pacientes obstructivos, deberéis pensar que esos pacientes se van a tener que ventilar con hipercapnia permisiva y si no, vais a acabar lesionando a los pacientes. Y aquí vais a tener un algoritmo genérico de cuál es la estrategia de un paciente obstructivo cuando lo intubamos. Pues serán un volumen corriente más o menos normal, 6 por kilo, pero con frecuencias respiratorias bajas, por tanto, tiempos expiratorios algo alargados, y para conseguir meter esa misma cantidad de gas en frecuencias respiratorias, en tiempos inspiratorios más cortos, pues vamos a necesitar flujos picos más altos. Y una cuestión importante es que inicialmente podemos poner PIP extrínseca de cero. ¿Por qué? Porque la PIP, la razón de utilizar la PIP es para intentar mantener abierto el alveolo. Es decir, estar en capacidad residual funcional y mantener esa capacidad residual funcional. Pero es que un paciente obstructivo ya estará atrapado, con lo cual, antes de que hagamos las pausas y veamos la situación real fisiopatológica del paciente, podríamos perfectamente poner una PIP de cero. ¿Cuál es el modo? Aquí está el meollo de la cuestión, porque mucha gente me diréis, ¿qué prefiero? ¿Volumen control o presión control? Teniendo en cuenta que en presión control ahora mismo tenemos presión control clásica, que es con esquema de control set point, o presión control con esquema de control adaptativo. Es decir, lo que llamamos volumen control regulado por presión, volumen garantizado, autoflow, VC+, muchos nombres en diferentes respiradores. Pero esta es una discusión eterna. O sea, ahora mismo vamos a ponernos a pegarnos esos dos modos, pero para poder entenderlos tenemos que saber qué significa la variable de control presión y qué significa la variable de control volumen. Pues esto, para entenderlo, tenemos que ir a la física. ¿Y cómo metemos un gas? ¿Cómo movemos un gas o movemos agua en una cañería? Pues con una diferencia de presiones. Y esas diferencias de presiones pueden ser altas o bajas. Bajas para nosotros, para los médicos, es presiones fisiológicas, similares a las fisiológicas. Las presiones fisiológicas que nosotros manejamos a capacidad pulmonar total serán 30-35 centímetros de agua. ¿Os suena mucho este número? Por tanto, cuando ventilamos a los pacientes por presión, lo que está pasando es que la presión de trabajo del respirador, dentro de ese respirador, es inferior a esa presión fisiológica. Mientras que cuando lo ventilamos a volumen, las presiones son muchísimo más altas, 80, 100, 200, 4000. Esto, los que hayáis utilizado este respirador, lo entenderéis muy bien, porque veis ahí lo que aparece ahí en medio, presión de trabajo, y veis en la izquierda un manómetro que es exactamente la presión interna del respirador. No quiere decir que esa presión se vaya a transmitir directamente al alveolo, porque cuando estamos en volumen control tenemos un medidor de volumen y una vez que haya pasado ese volumen cortamos la entrada. Esto no es nuevo. Esto está descrito en este artículo de 1990 de Thomson y explica perfectamente cómo llamamos al generador de alta presión o generador de baja presión o generador de flujo en el caso de alta presión. Y aquí veis la diferencia. Cuando yo quiero meterlo naranja, que es el volumen corriente, pues resulta que cuando lo hago en volumen control, puedo llegar a hacerlo
en menos de una constante de tiempo. Con lo cual, solamente me fijaría en la fase expiratoria para asegurar la salida del gas. Mientras que cuando lo hago en presión control, obligatoriamente, como estoy trabajando a baja presión, me tengo que esperar 5 constantes de tiempo para que entre el gas. Pero además tengo que esperar otras 5 constantes de tiempo para salir el gas. Esto es como si pretendemos llenar este cubo y lo pretendemos llenar con una manguera de bombero o con un grifo. Evidentemente lo voy a hacer muchísimo menos eficaz con el grifo, daré más tiempo en llenarlo y más tiempo en vaciarlo, que si hago un volumen control, que daré menos tiempo en llenarlo y igual tiempo en vaciarlo, porque en ese caso la aspiración va a ser exactamente igual en volumen control que presión control. Y esto es exactamente lo que destaca nuestro amigo Pablo Cruces, que ha publicado este artículo, si no me equivoco, el año pasado, en el que veis exactamente en la gráfica de la izquierda lo que ocurre en presión control cuando no meto el gas, todavía existe flujo, y cuando no saco el gas. Y esto ya lo habíamos descrito nosotros en 2 artículos, uno de una serie de casos clínicos de abajo y otro de un bench study, que es este. Y es que analizamos cuál era el volumen no entregado poniendo un medidor a la entrada del simulador que veis ahí. Y esto lo tenemos aquí. Hay una pérdida de volumen importante cuando el paciente se encuentra en una situación de obstrucción. Y es más importante cuanto más pequeño sea el volumen, es decir, todavía tenemos más problemas los pediatras. Y ahí sí que os dais cuenta cuando tenemos un volumen corriente de 200 y tengo una obstrucción, alta resistencia, es lo que significa la HR, pues resulta que puedo perder hasta un 40% del volumen corriente que no ha llegado al alveolo. ¿Y dónde está? Pues está caminando. Y si no le damos tiempo a que ese volumen llegue al alveolo, como por ejemplo ocurría así, si aumento el tiempo inspiratorio, entonces le doy tiempo a que llegue al simulador, pero el problema es que si aumento el tiempo inspiratorio, disminuyo el tiempo expiratorio, con lo cual nos estamos dando un círculo vicioso. ¿Dónde estaba ese volumen? Está en las tubuladuras. Y cuando abro la válvula expiratoria, ese volumen sí que lo mido en la salida del respirador, si el sistema es estanco. Con lo cual me está engañando el respirador, o más bien me estoy engañando yo a mí mismo creyendo que esto está ocurriendo. Y esto es exactamente lo que describió este señor, que es Benjamin Meadows, en una revisión muy buena de hace muchos años, pero que ahí la tenéis y que es de adultos. Y él dice, es que mi estrategia es empezar con presión control, pero a veces no soy capaz de ventilar a los pacientes adecuadamente, los que son gravemente obstructivos, con lo cual le tengo que pasar a volumen control. ¿Por qué? Pues porque no estás entregando el gas. Y esto es exactamente lo que nos dijo Tuxen, porque Tuxen utilizó todos los trabajos que utilizó, en los que describió la estrategia, utilizó volumen control. Y aquí veis lo que pasa. Y esto está descrito en este artículo. Y es una cosa contra natura, porque dices, si yo pretendo ventilar a un paciente en presión control o volumen control regulado por presión, que es presión con volumen adaptativo, con esquema de control adaptativo, voy a tener que ventilar a los pacientes a 10, 12 por kilo, que estamos todo el día diciendo 6 por kilo, 6 por kilo, protección pulmonar, a 10, 12 por kilo es un poco ahora mismo, nos revienta la cabeza. ¿Por qué? Porque realmente el gas no está entrando y no está entrando al alveolo 10, 12 por kilo. ¿Cuánto ha entrado? Ni idea. Y ese es un problema por el cual nosotros preferimos utilizar volumen control. Por último, rápido, para los pediatras que podéis escucharnos, la BAFO. ¿Funciona la BAFO en el obstructivo? Pues la BAFO lo que hace es una CPAP en la que yo le estoy poniendo un movimiento armónico simple, es como si le estuviese golpeando a la tubuladura para generar esos armónicos de resonancia que hacen que mueven las moléculas de CO2 y de oxígeno. Claro, pero ¿cuál es la condición sine qua non para que exista movimiento de ese gas desde el alveolo? El que el alveolo esté en contacto con el resto de la vía aérea. Si lo tengo obstruido, esa transmisión de los movimientos de los armónicos de resonancia no van a ir al alveolo, con lo cual la BAFO, sintiéndolo mucho, no funciona en el paciente obstructivo. Y, por ejemplo, eso lo vemos mucho en los pediatras. Cuando los meconios son obstructivos realmente, si me empeño en ponerle BAFO, va a ir mal. Y ese es el algoritmo genérico que nosotros tenemos publicado en nuestro libro para hacer la ventilación mecánica invasiva del paciente obstructivo. Ahí lo veis, ya os lo había introducido antes, frecuencias respiratorias bajas, tiempos expiratorios altos, y el tema es que tengo que medir la presión platón. Si la presión platón es menos de 30, pues muy bien, porque no estoy llegando a la capacidad pulmonar total. Y entonces lo que puedo hacer es intentar ventilar mejor, incluso con cierto grado de atrapamiento. Máximo atrapamiento sería una PEP
de máxima total de 10, con lo cual a lo mejor esto, si aumento la frecuencia respiratoria, me puede llevar a esta máxima presión plató. Y esto es lo que nos ha descrito aquí Tuxen, precisamente en este artículo, y aquí veis el grado de atrapamiento, vamos subiendo la presión plató. Esta gráfica lo habéis visto muchas veces. ¿Qué pasaría si la presión plató es mayor de 30? Pues lo que tenemos que disminuir es la frecuencia respiratoria. Ojito, porque eso es porque haya un atrapamiento dinámico muy importante. Pero si esto no va bien, lo que tenemos que hacer es valorar, como os he dicho, los otros dos tipos de atrapamientos que son PIP dependientes, y lo que tengo que hacer es titular la PIP. En el caso de que no pueda mantener el pH adecuadamente, una cosa, aunque sea controvertida, es que podemos plantearnos la infusión de bicarbonato, aunque esto vaya a repercutir en un aumento de la AC2, pero lo importante en la hipercapnia permisiva no es la AC2, es el pH. Con lo cual, última diapositiva. Simplemente comentaros que en un paciente obstructivo vamos a tener una constante de tiempo larga, que tendremos que estudiarnos los mecanismos de atrapamiento y ver si esos mecanismos aparecen en este paciente. Tenemos dos objetivos, que es asegurar que el gas entra, por tanto el flujo tiene que ser cero durante la fase inspiratoria, al final, pero tenemos que asegurarnos de que el flujo sale, o sea, que es cero al final de la expiración, que no hay atrapamiento dinámico. El problema es que en pacientes gravemente obstructivos con ventilados por presión control, pues resulta que no voy a asegurarme que el flujo es cero al final de la inspiración, con lo cual no vamos a meter el gas. Y acordaros de que tenemos dos tipos de atrapamientos que son PIP dependientes y que no siempre tenemos que poner esa PIP en 0, o en 5, sino que tenemos que titularla como os he dicho anteriormente. Pues un poco es lo que quería deciros. Aquí tenéis los libros de los cuales hemos sacado toda esta información, aparte de los artículos que os he dado, y las gráficas están sacadas de estos libros. Pues muchas gracias, y ahora estoy a vuestra entera disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Medina, por su excelente y gráfica presentación. Creo que ha sido muy, muy clara el aporte y la forma como ha planteado el abordaje. Y quedamos atentos a preguntas y comentarios. Y mientras surgen preguntas y comentarios, yo le tendría alguna duda que desde la óptica de los intensivistas de adultos, hemos visto algunas intervenciones como el Heliox. No sé si ha tenido alguna experiencia en el manejo del Heliox en estos pacientes, sobre todo los pediátricos. Mm, Sí, nosotros tenemos Heliox, lo utilizamos, pero lo utilizamos en pacientes con obstrucción de vía aérea alta, es decir, laringitis básicamente. O por ejemplo, en temas en postestubación, en temas de obstrucción de vía aérea alta por postestubación. En vías bajas lo hemos utilizado en bronquiolitis, pero la evidencia existente actualmente no apoya el uso de Heliox. Y sobre todo porque es muy caro y cada vez es más caro. Y sobre todo si tú lo utilizas en ventilación no invasiva, como por ejemplo 2 niveles de presión, puedes estar gastando eh, por los flujos que se manejan entre 2.000 y 4.000 euros al día de Heliox. Con lo cual, no es una terapia que sea coste efectiva a día de hoy. Muchísimas gracias. Sí, realmente en adultos no ha tenido mucho repercusión, pero dada la anatomía de los pediátricos, eh, pensaba que podría tener mayor cabida, pero bueno, muy clara No, la respuesta. eso fueron trabajos, estudios que los publicó Federico Martinón hace muchos años, en los cuales, bueno, pues había una señal que podía estar siendo, bueno, haciendo un determinado beneficio, pero esa línea ya se aparcó hace muchísimos años. Y en sus pacientes, ¿ha notado lo que hemos visto en adultos de la utilidad, como usted muy bien mostró, de estrategias como la cánula nasal de alto flujo y la ventilación no invasiva para reducir la necesidad de intubación en estos pacientes obstructivos? Sí. Y A también, ver, el tema, como he dicho ya anteriormente, la cánula de alto flujo, aunque sea una terapia que se está
se ha extendido a lo largo del mundo. Realmente es muy controvertido que exista realmente una indicación para la cánula de alto flujo. A ver, la palabra indicado es una palabra muy seria y que además no, nosotros en general los médicos la utilizamos de forma un poco aleatoria, porque está definido el término indicado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un tratamiento será indicado si es eficaz, es decir, si es mejor que el placebo o el otro tratamiento que utilicemos como gold estándar, y además es eficiente. Con lo cual, en primer lugar, la cánula de alto flujo, lo mismo que podríamos decir la ventilación no invasiva, primero tendría que demostrarse que es más eficaz que el gold estándar. El gol estándar en bronquiolitis, pues podríamos plantearnos que puede ser la cepa, a lo mejor. Entonces tiene que ser demostrar que es mejor. O vale, hay ahora muchos trabajos que se centran en la no inferioridad. El no ser no inferior no quiere decir que sea mejor. Y luego la segunda parte es demostrar que eso es menos caro. Y como ya habéis visto, hay un trabajo precisamente de la comparativa de CPAP y alto flujo en bronquiolitis en Colombia y que me dice que es más caro. Con lo cual, me costaría mucho creer que el alto flujo fuese buena elección para comprarnos un aparato y gastar dinero en él. Y luego la no invasiva, en dos niveles de presión, bueno, pues lo que tenemos, las mejores evidencias que tenemos en base a metaanálisis es que es mejor que el alto flujo. Yo ahí lo dejo, porque es una discusión que seguramente no vayamos a acabar nunca. Muchas gracias. El doctor Correa levantó la mano. Hola, sí, buenos días. Muchas gracias por su excelente presentación. Doctor, yo tengo dos preguntas. Bueno, la primera pregunta, desde su experiencia, que el monitoreo ventilatorio en el paciente, pues obviamente que está con ventilación mecánica invasiva. En este caso, si nos vamos a los adultos, en un asma severo, el monitoreo del cese del atrapamiento aéreo, o sea, en qué momento sé que el paciente dejó de atrapar aire mirando el monitoreo ventilatorio, digamos algunos parámetros que mejoran, pues teniendo en cuenta ahora que tenemos PIT oculta y toda esta parte que usted acaba de explicar. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos la titulación de PIT cuando ya vamos a entrar en el winning ventilatorio? Porque puede reaparecer nuevamente hiperinsuflación y probablemente nos devolvemos a una etapa inicial. Entonces, digamos que de su experiencia, ¿cómo maneja usted el tema de la titulación de PIP para allá cuando vamos a entrar al winning ventilatorio del paciente? Muy bien, son dos preguntas súper interesantes, a las cuales es difícil de contestar y a lo mejor no la tengo la contestación. En primer lugar, la parte de la ventilación no invasiva. Cuando tengo un paciente de ventilación no invasiva, tanto sea obstructivo como restrictivo, estoy bastante ciego, porque al menos en pediatría nosotros lo primero no tenemos gases arteriales de forma constante, porque si son niños pequeños y estamos en ventilación no invasiva, no canalizamos arteria. Eso es lo primero. Tampoco sacamos gases venosos de forma frecuente, con lo cual, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a la monitorización clínica de los datos que nos pueden reflejar la mejoría. ¿Cuáles son? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y la saturación dividida por la CO2, el famoso SAFI o cociente SF, que es un subrogado del cociente PAFI. Es decir, todo es bastante indirecto lo que estamos haciendo. Y esto, pero de todas formas tenemos datos, o sea, artículos de evidencia que nos demuestran que cuando tenemos una disminución de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, las siguientes 2, 3 horas, y estamos mejorando también la SAFI, estamos viendo que hay una mejoría de ese paciente que es obstructivo, con lo cual lo que estás pidiendo es que hay una mejoría indirectamente estás viendo que hay una mejoría del atrapamiento. ¿Puedo medir el atrapamiento en ventilación no invasiva? No, no lo voy a poder medir. O sea que no voy a poder ver
ni la titulación prácticamente. Hay formas de hacer titulación de la presión plató en respiración espontánea, pero hay que seguir unas reglas muy estrictas a la hora de hacerlo. Pero son para respiración espontánea, pero invasiva. En no invasiva, en los aparatos en los respiratorios que tenemos ahora, no vamos a ser capaces de valorar esa presión plató, por una parte. Y por otra parte, cuando estamos en el destete de los pacientes que son obstructivos, que es un tema muy, 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 muy interesante, porque tú tienes un paciente que te ingresa fatal, lo intubas. Lo normal es que cuando intubes a un paciente obstructivo, por ejemplo, un asmático grave, acabe teniendo una presión pico, pues tranquilamente de 60 o de 70. Pero la presión plató, si no es si has hecho bien las cosas, si no hay mucho atrapamiento dinámico, pues estará en torno a 20, 22, como he dicho antes en el algoritmo, menos de 30. Vale, ¿qué pasa? Yo lo que espero es que ese paciente, si es asmático, al menos los asmáticos que vemos nosotros en niños, es que en las siguientes 24 horas haya mejorado mucho la obstrucción, el broncoespasmo por los corticoides y el Ventolin. Con lo cual, ¿dónde me voy a estar yo viendo la evolución? Ese paciente previamente había estado relajado, seguro, porque si no podemos romperlo con la estrategia que vamos a hacer de hipercapnia permisiva. Con lo cual, si va bajando el pico, si la presión plató puede ir bajando un poquito porque ha mejorado también un poco el atrapamiento que yo le haya permitido, ahí es cuando yo puedo empezar a despertar a ese paciente. Le quito el relajante, le bajo los sedantes. Y ahí entra lo que acabas de decir tú. Claro, el paciente si está todavía un poco justo, a lo mejor empieza a respirar con más frecuencia respiratoria que te gustaría que tuvieses y que le estabas permitiendo cuando lo tenía relajado. Y ahí entonces se puede empezar a atrapar. ¿Qué significa? Que ese paciente no está preparado para el winning. Si tú, ese paciente, empieza a respirar y la frecuencia respiratoria tampoco es tan grave, tan alta, y los picos de presión no suben, yo lo dejaría evolucionar y en el momento que pueda lo paso a presión de soporte. Eso a nosotros en 24 o 48 horas los tenemos a prácticamente todos los pacientes asmáticos en esa situación. Cosa que no ocurre en las bronquiolitis, porque las bronquiolitis ya influyen más cosas. Las bronquiolitis intubadas son muy pocas. En general, bronquiolitis intubadas de todas las que se admiten en los hospitales es un 1%. De las que se admiten en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, viene a ser como un 10-12%. Con lo cual, tenemos muy pocas bronquiolitis intubadas. ¿Y cuáles son las que se intuban? Muy probablemente son las que están complicadas no por un problema obstructivo, sino por un problema restrictivo, es decir, que tiene una neumonía o un distrés. Y esas lleva más tiempo estubarlas, ¿eh? No sé si he contestado a la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Buenos días, doctor Alberto Medina. Pues muchas gracias por su excelente conferencia y las respuestas a a las preguntas. En adultos, sí, los estudios, la mayoría son de no inferioridad a la hora de evaluar su utilidad en pacientes con falla ventilatoria aguda hipercápnica. Sin embargo, hay múltiples estudios que dicen que en los primeros 3 días puede ser el comportamiento exactamente igual y pues ahí nos tocaría mirar la parte de la tolerancia al paciente, es decir, que uno tendría que sopesar qué es mejor, ventilar al paciente o darle la chance de utilizar algo diferente a la no invasiva y diferente a la oxigenoterapia convencional que nos lleve a evitar que el paciente sea ventilado. Em, pero sí, incluso hay unos estudios ahora, pues no hay estudios clínicos todavía, pero sí se está hablando de la cánula nasal de alto flujo con diferencial de narinas como para tratar de barrer o lavar mejor el CO2. Sí.
Sí, la pregunta mía va más encaminada es a si hay criterios diferentes en el contexto de evaluación del trabajo respiratorio a la hora de ventilar pacientes con EPOC y determinar el trabajo a la hora de decidir el retiro de la ventilación mecánica, o podemos utilizar los mismos parámetros que utilizamos en pacientes generales. Muchas gracias. Bueno, voy a hacerte la contestación a la pregunta, lo primero, y luego un comentario a la primera parte. Respecto al EPOC, ya te tengo que decir que no tengo ni idea, porque yo soy pediatra y no tenemos EPOC. Entonces, eh, eso me lo tendríais que contestar vosotros a mí, que sois los expertos en el EPOC. No tengo ni idea. Y respecto a la primera parte, quiero decirte, yo creo que tenemos que ser todos muy, muy, muy precavidos a la hora de aceptar en la clínica diaria cosas que no están realmente demostradas. Creo que tenemos que ser muy serios a la hora de escoger, porque es lo que nos piden nuestros pacientes, a la hora de escoger los mejores tratamientos. Entonces, la historia del alto flujo, lo mismo que la historia de las cánulas diferenciales que tú me estás contando, es una historia muy interesante porque es una historia de marketing puro y duro y de innovación por parte de las empresas, entre ellas Fisher Paykel. Quiero decir que el alto flujo ha empezado en la historia en pediatría sobre el año 2010, una cosa así, aunque antes ya había también, pero sobre todo ha explotado sobre esa época, sin que hubiese ningún ensayo clínico que lo avalase. Eso pasa en muchas cosas en tecnología sanitaria, como por ejemplo las prótesis mamarias, por ejemplo. Y porque la agencia del medicamento, tanto la FDA como la europea, como supongo que en vuestros países, hasta ahora solamente requiere ensayos clínicos en medicinas, no en tecnología sanitaria. Con lo cual es un poco que te estalla también la cabeza, porque dices, o sea, ponemos una prótesis en nuestro cuerpo y después esas prótesis estallan. ¿Y por qué? Porque no ha habido ensayos clínicos que había previamente. Y es lo que ha pasado con alto flujo, exactamente igual. Y ahora mismo, pues resulta que aparece una casa comercial que nos dice que hay cánulas diferenciales y que esas son mejores. ¿Y en qué se basan? En estudios que son totalmente batch study y que no hay ningún ensayo clínico. Y cuando resulta que aparecen los ensayos clínicos, como es lo que te acabo de decir, de dos ensayos clínicos de comparativamente de asma, alto flujo respecto a bajo flujo, pues resulta que lo único que hacemos es gastamos más dinero, porque no mejoramos nada. Con lo cual yo creo que déjame ser un poco escéptico y creo que os recomendaría a todos que miraseis bien la evidencia, porque a lo mejor no es solo que el paciente esté más confortable, sino que es más eficaz. ¿Qué es más eficaz? Porque si resulta que yo tengo un paciente asmático, yo hablo por pediatría, en el que le pongo una cánula de alto flujo y soy capaz de bajar 2 o 3 puntos o 4 puntos la frecuencia respiratoria, porque eso sí que lo consigo y lo hago y lo estoy demostrado, pero resulta que como se está viendo ahora, por utilizar alto flujo, estoy mandando más niños a las UCIs porque les tardo más en hacer utilizar la terapia más eficaz, pues igual a lo mejor esto es un poco que hay que tener un poco de cuidado. No lo sé. Es una pregunta. Sí, de acuerdo, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario adicional, recordándoles que en el chat de la reunión va a quedar colocado el link donde pueden escuchar esta magnífica conferencia a través del enlace de YouTube. Parece que no hay más preguntas, doctor Medina, renovándole nuestros agradecimientos por tan excelente conferencia en un tema eh, tan Tan complicado. complejo de abordar y que Sí. usted muy